Bueno, este sería el segundo video de la serie en donde vamos a explicar en detalle lo que son los motores y los generadores. Vamos a pasar a explicar lo que son los motores de corriente continua. El primero de estos motores es el motor con excitación independiente. En los motores estos con excitación independiente, el devanado de excitación se conecta a una fuente de tensión diferente a la aplicada al inducido, tal como se muestra en el siguiente esquema de conexión. Ahora vamos a explicar lo que serían las características del motor con excitación independiente. El par de arranque es alto debido a la capacidad de controlar la corriente de excitación. El control de velocidad es excelente mediante la variación de la corriente de excitación o la tensión de la armadura. Las tensiones de trabajo pueden trabajar en una amplia gama de tensiones. Las aplicaciones del motor con excitación independiente son, por ejemplo, donde se requiere un arranque potente o donde se requiere un control preciso de la velocidad. Las ventajas son el alto rendimiento y el control de la velocidad muy preciso, y las desventajas son que requiere un sistema de excitación adicional, lo que aumenta la complejidad y también el costo. Ahora vamos a explicar lo que es el motor con excitación en derivación o shunt. En el motor shunt, el devanado de excitación se conecta en paralelo con el inducido, y el devanado de los polos de conmutación se conecta en serie con el inducido. Esto se representa en la siguiente figura. Vamos a explicar las características de los motores shunt. El par de arranque del motor shunt es de moderado a alto. El control de velocidad es bueno, aunque es menor que en el motor con excitación independiente. Las tensiones de trabajo que tenemos son constantes. Las aplicaciones que tiene este motor son, por ejemplo, en ventiladores, bombas y herramientas eléctricas donde se requiere un funcionamiento constante a unas velocidades variables. Las ventajas del motor shunt son una buena eficiencia y un control de velocidad aceptable. Y las desventajas del motor shunt son menor par de arranque en comparación con los motores con excitación independiente. Ahora vamos a aplicar los motores con excitación en serie. En estos motores se conecta el devanado de excitación en serie con el inducido. Esto se representa en el siguiente esquema. Bueno, ahora vamos a explicar las características del motor con excitación en serie. Tenemos un par de arranque muy alto, también tenemos un control de velocidad bueno, pero puede ser menos que en otros motores. Tenemos tensiones de trabajo constantes. En las aplicaciones lo podríamos utilizar, por ejemplo, en sistemas de tracción, como trenes eléctricos, donde se necesita un alto par de arranque y una velocidad variable. Las ventajas son, como decía antes, un alto par de arranque adecuado para aplicaciones de alta potencia. Y las desventajas, bueno, son menos eficiencias a cargas ligeras y riesgo de velocidad descontrolada en condiciones de poca carga. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los motores con excitación compuestas. Tienen un sistema de excitación que combina el motor serie y el motor shunt. Es llamado motor compuesto. Este puede ser largo o corto según el devanado de derivación que comprenda o no el devanado en serie. Estos motores, parte del devanado excitador se coloca en serie y parte en paralelo. Esto queda representado en la imagen. Bueno, ahora vamos a explicar lo que serían las características de los motores con excitación compuesta. En estos motores tenemos un par de arranque alto, un control de velocidad con una capacidad razonable de control de velocidad, tenemos tensiones de trabajo constantes. Las aplicaciones lo usamos en máquinas textiles, prensas y taladros, donde se requiere un equilibrio entre el par de arranque y el control de velocidad. Sus ventajas son que combina características del motor en derivación y en serie. Las desventajas son el diseño y control más complejos en comparación con otro tipo de motores. Bueno, vamos a explicar lo que son los motores de corriente alterna. En los motores de corriente alterna tenemos motores síncronos y motores asíncronos. Ahora vamos a explicar lo que son los motores asíncronos. Estos motores son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por una inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estantor.
con el fin de producir una torsión del rotor. Por lo tanto, no necesitan conmutación mecánica, como si es el caso de los motores síncronos que ya vamos a explicar enseguida. Vamos a explicar algunas características de los motores asíncronos. Estos motores cuentan con un rotor del tipo jaula de ardillas. En su cantidad de fases estamos hablando por lo general de motores trifásicos, así que hablamos de 3 fases. El par de arranque es elevado, lo que les permite a los motores arrancar por sí mismos. El par de velocidad disminuye con el aumento de la velocidad y puede también variar con la carga. El control de velocidad es muy limitado en comparación a los motores síncronos. Se puede lograr hasta cierto punto mediante el control de la frecuencia, pero no con la misma precisión. En las tensiones de trabajo hablamos de 220 volt en sistemas monofásicos y entre 380 y 400 volt en sistemas trifásicos. Las aplicaciones de los motores asíncronos son ampliamente utilizados en electrodomésticos, por ejemplo, ventiladores, compresores, bombas de agua, etc. Ahora vamos a explicar los motores síncronos. Estos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está directamente relacionada con la frecuencia de corriente de alimentación. O sea, la velocidad de rotación del eje es exactamente igual a la velocidad síncrona del campo magnético giratorio del estantor. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de tensión de la red donde esté conectado. Acá abajo tenemos un dibujo que muestra su funcionamiento. Bueno, vamos a explicar algunas características de los motores síncronos. En los motores síncronos tenemos un tipo de rotor de polo saliente o imán permanente. En las cantidades de fase de trabajo, podemos decir que los motores síncronos pueden ser o monofásicos o trifásicos. Si son monofásicos, tenemos una fase, y si son trifásicos, tenemos 3 fases. El par de arranque de un motor síncrono suele ser bajo, por lo que por lo general se le tienen que adaptar algunos dispositivos adicionales para ayudar a iniciar la rotación. El par velocidad de un motor síncrono es constante, pero depende de la carga. El control de velocidad de los motores síncronos se logra mediante el ajuste de la frecuencia del suministro eléctrico. En las tensiones de trabajo tenemos que en los sistemas monofásicos tenemos 220 volt y en los sistemas trifásicos tenemos entre 380 y 400 volt. Las aplicaciones podemos decir que los motores síncronos son adecuados para aplicaciones que requieran un control preciso de la velocidad, como por ejemplo bombas o compresores. Bueno, ya para terminar el tema de motores síncronos y asíncronos, en esta animación podemos ver que en el caso del motor síncrono, el rotor y el campo magnético rotante giran a la misma velocidad, es decir, que están sincronizados, como lo dice el nombre. En cambio, en el motor asíncrono, gira ligeramente más desfasado, en el caso del rotor, que el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético siempre va unos grados por delante del rotor. Bueno, ahora vamos con algunos conocimientos a tener en cuenta. La velocidad rotatoria o velocidad de giro del rotor de un motor asíncrono en relación con la frecuencia de la corriente alterna suministrada, y su valor puede variar según la carga y las condiciones operativas del motor. La velocidad síncrona se refiere a la velocidad constante a la cual gira un generador eléctrico sincrónico y está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente alterna producida por dicho generador en una red eléctrica. La secuencia de fase en generadores eléctricos trifásicos indica el orden en que las corrientes alcanzan su máximo valor en un ciclo. Hay 2 secuencias principales, la positiva y la negativa. Conocerlas es vital para evitar problemas en el funcionamiento de los motores y garantizar la estabilidad de los sistemas eléctricos. Se identifica observando la conexión de las bobinas del generador o mediante dispositivos de prueba especializados. Bueno, ahora vamos a explicar el deslizamiento. El deslizamiento
en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la velocidad de campo magnético, o sea, velocidad de sincronismo, y la velocidad del rotor. Las siguientes expresiones son equivalentes para hallar el deslizamiento. Bueno, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención.